Muy bienvenidos, amigos y hermanos, al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a que juntos estudiemos la lección para el día de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy miércoles 28 de enero. Para este día, la lección se titula Un carácter probado. Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, alabado sea, Señor, su santo nombre. Gracias, Dios eterno, por la vida que nos da, por habernos cubierto con su gracia, con su justicia, para que podamos ser vistos como hijos e hijas suyos, para reflejar el carácter de nuestro Señor Jesús. Gracias, Señor, por esta lección, la cual nos anima a ser como ellos. Primeramente, ver al Señor Jesús y ver que todo es posible en Él. Al mirarnos en este joven Timoteo, en el apóstol Pablo, en Epafrodito, los cuales en esta lección se nos enseñará para que también nosotros seamos como ellos. Gracias, Señor. Suplicamos sabiduría para el estudio. Santo Espíritu, venga, sea nuestro Maestro. Háblenos, enséñanos, instrúyanos, repréndanos. Se lo suplicamos en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un carácter probado. ¿Qué es lo que prueba el carácter? Las pruebas. Quiere decir que estas personas tuvieron muchas pruebas, pero salieron victoriosos de las pruebas, porque su amor no estaba puesto en las cosas de este mundo, sino que estaban puestas en Cristo Jesús. Por eso salieron airosos cuando las pruebas vinieron a ellos, y su carácter fue siendo pulido, fortalecido, y por eso llegaron a ser como la brújula al polo, fieles a su Señor. No se quebraban ni a la derecha ni a la izquierda, no se doblaban, mejor se quebraban. A eso nos llama el Señor ahora, que Él anda buscando hombres y mujeres que no se vendan, sino que mantengan su confianza, no importa lo que pase, que estén en Jesús. A eso nos llaman estas lecciones. Así es de que veamos un carácter probado. Nos dice ahí Filipenses, en el capítulo 2, versículo 19 en adelante: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo,
para enterarme de cómo os van las cosas y animarme. No tengo otro que tenga una actitud parecida, porque él es la clase de hombre que se ocupará genuinamente de vuestros asuntos, porque todos los demás no miran más que por lo que les interesa y no por lo que le interesa a Jesucristo. Ya conocéis su carácter probado y aprobado, y sabéis que ha compartido mi servicio en la obra del Evangelio, como haría un hijo con su propio padre. Así es que espero enviárosle tan pronto como vea cómo me van las cosas. Aquí el apóstol Pablo habla de una manera especial de Timoteo cuando envía esta carta a los hermanos de Filipos. Ahora vamos a estudiar de este joven Timoteo a la luz de lo que dice el apóstol Pablo. Como dice allí, ya se ha mencionado el papel de Timoteo como remitente adjunto de esta epístola. Allí en el Filipenses 1:1 vemos que el apóstol Pablo menciona a su hijo espiritual, Timoteo. Bueno, y ya en lo que leímos, lo que dice el capítulo 2 del 19 en adelante, encontramos que el apóstol Pablo describe a Timoteo, su preocupación, su carácter, como alguien que ama a Cristo, ama la obra de Cristo, ama a los hermanos de la fe, se preocupa por ellos. De él es que vamos a estudiar ahora. Ahora Pablo comienza a detallar, ahí está en la lección, cuán valioso es Timoteo como uno de sus colaboradores. ¿Qué vemos en Timoteo? Veo allí a alguien que no le molesta ser o tener el papel en segundo grado. Para las cualidades, la inteligencia, todo lo que él hacía, en otra gente podría decir, bueno, ¿por qué a mí no me dan el mérito? Porque eso existe hoy dentro de las iglesias. Llamar la atención para que lo vean grande. Y si no, ahí vienen los celos, las divisiones. Pero con Timoteo no había nada de eso. Él estaba en la obra y no le importaba que no le dieran crédito. Así debemos de ser, sencillos, humildes, amando la obra, amando a los hermanos, y que las cosas que se hacen no son para vanagloriarse, sino para poner en alto el nombre de Cristo, y que la iglesia, los hermanos, puedan crecer en espiritualidad. También veo a Timoteo
educado en su hogar. Allí comenzó la educación que él recibió. La enseñanza en el temor de Dios, la disciplina, palabras correctas, todo eso lo aprendió, dice, allá de su abuela y de su madre. La abuela Loida y su madre Eunice, dos mujeres temerosas de Dios que le enseñaron a su nieto, a su hijo, cómo debe de ser un servidor de Dios. Le enseñaron a servir al Señor Jesucristo, a amar al Señor Jesucristo. Y todo eso él lo aprendió desde su pequeña edad. Padres, somos responsables de la educación de nuestros hijos. No es que en la escuela los van a educar, ¿no? La educación se inicia en el hogar. Así que papás, mamás, comencemos o continuemos educando correctamente a nuestros hijos. No con el celular, no con la televisión, no con los juegos que les permitimos para que me dejen tranquila. No, debo de educarlos con la palabra de Dios. Tal cual somos los padres, así serán nuestros hijos. Somos el ejemplo de ellos. No digamos, hagan lo que les digo, no más lo que hago. No. Tenemos que ser padres ejemplares para que nuestros hijos salgan hasta mejor todavía. Otra cosa que veo en Timoteo es que él fue educado a la manera griega. El padre era griego, su madre era judía. ¿Por qué digo de que fue educado a la manera griega en su niñez? Porque no fue circuncidado. Allí el padre, que era griego, a su manera lo estaba educando, aunque su madre le enseñaba de la manera judía. Así es de que él tuvo esas dos escuelas, griega y judía. Entonces, vemos algunas cosas de Timoteo. Pero continuemos acá, que Pablo comienza, dice, a detallar cuán valioso es Timoteo como uno de sus colaboradores. Se lo describe como evangelista. Tenía el don de la palabra, pues tenía el amor de Cristo en su corazón y lo anunciaba a las iglesias que iba. Así es de que se lo describe como un evangelista a quien Pablo había enviado a Macedonia. También lo envió a Corinto en varias ocasiones. En un tiempo trabajó con Pablo y Silas en Corinto. Luego lo envió a Éfeso. Hizo varios viajes. Y no crean que era fácil.
habían ciertas dificultades. Gente que no estaba de acuerdo y buscaba la manera de causarle, así como le hicieron a Pablo, así también con Timoteo. Pero todo ello fue puliéndose con esos problemas que le salían, pero él confiaba en Jesucristo y seguía adelante, amando a los hermanos y enseñándoles. Así es de que vemos cómo Timoteo fue probado. Tú y yo necesitamos ser probados. Si realmente amamos a Jesús, debemos entonces hablarles a otros de lo que amamos. ¿Amas a Cristo? Habla de Cristo. Y de esa manera van a venir pruebas, van a venir gentes que no estarán a gusto porque tú les estás enseñando cosas que ellos no creen, pero que tú crees porque están escritas en la palabra de Dios. Van a haber roces con esas gentes. ¿Cómo responderás? Pablo describe a Timoteo como alguien que comparte, dice, mis sentimientos. Ahí lo dice en Filipenses 2:2. Dice, porque no tengo a ningún otro que comparta mis sentimientos y que tan sinceramente se interese por vosotros. Qué hermoso lo que dice aquí. Cuando dice que describe como compartiendo los sentimientos, que es unánime. Piensa y actúa como lo hiciera Pablo. Porque tanto Pablo tiene el amor hacia Cristo como Timoteo tiene el amor hacia Cristo. Y entonces eso hace que mantengan esa unidad en su manera de actuar y de pensar. Y sugiere, dice, que Timoteo era como Pablo en muchos aspectos, incluyendo su compromiso con Cristo, sus enérgicos esfuerzos por difundir el Evangelio y su preocupación particular por los filipenses. ¿Cómo estoy? Me preocupo por difundir el Evangelio tal cual está escrito. Me preocupo por los hermanos de la iglesia. Oro por ellos. Los visito. Eso es lo que hacían Pablo y Timoteo. Así es de que, ¿qué más nos dice el apóstol acerca de Timoteo? Vamos a 1 de Corintios, capítulo 4, verso 17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordaré mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Qué seguridad de Pablo al escribir en la carta acerca de lo que va a hacer Timoteo. ¿Cómo lo va a hacer? O sea que para Pablo, si iba Timoteo es como que él fuese. Porque
mantenían esa unidad con Cristo. Ellos solamente eran instrumentos en las manos del Espíritu Santo. Se dejaban guiar y lo que anunciaban no eran sus pensamientos, eran los pensamientos del Espíritu Santo. Para amonestar, aconsejar a las iglesias. Así es de que vemos, dice, por esto, dice, por esto mismo, os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado. Ahí en Corinto estaban pasando problemas. Muchos problemas estaban allí en la iglesia, mucha división por diferentes cosas. Pero allí iba Timoteo para aconsejar a la iglesia. También encontramos ahí en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 5, dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Le está hablando Pablo a Timoteo. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Quiere decir que esa fe, ese amor por Cristo, no era superficial, sino que estaba enraizado en Cristo. Era real, la cual, esa fe que tú tienes ahora, le dice, es la fe que tiene tu abuela, Loida, que tiene tu madre, Eunice. Ellas han transmitido en ti esa misma confianza en Dios. Yo lo creo, dice. Estoy seguro que en ti también está eso que hay en tu abuela y en tu madre. Valen más un testimonio bien vivido que 1000 palabras. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, tengo fe, tengo confianza en Dios? Puedo decir muchas veces, muchas palabras. Pero en Timoteo lo manifestaban no las palabras, su manera de vivir, su testimonio. A eso nos está llamando la lección. Otro atributo de Timoteo mencionado por Pablo son sus probadas cualidades. La palabra griega, así traducida, describe a una persona que ha sido puesta a prueba intensamente por las dificultades. ¿Tuvo dificultades este joven Timoteo? Sí, muchas. Pues andaba también siendo un portavoz de Cristo. Él lo dice, que el que quiera vivir piamente, ¿qué va a pasar con él? Padecerá persecución. Timoteo fue probado intensamente. Y dice, y cuyo carácter y servicio han demostrado ser genuinos. Porque nada de eso, así como pasó con su maestro, su mentor, Pablo, nada lo apartó. Continuó haciendo la obra, cuidando de las iglesias, cuidando de los hermanos, animándolos. Pablo sabe que esto es cierto en el caso de Timoteo, pues lo ha visto, demostrado en las numerosas ocasiones en que trabajaron juntos para difundir el Evangelio.
No es lo que se dice, es lo que él vio en ese hijo espiritual llamado Timoteo. Las experiencias difíciles de la vida ponen a prueba nuestra entereza y demuestran quiénes somos realmente. Decimos ser cristianos, adventistas del séptimo día, porque esperamos el regreso del Señor Jesús para ir con Él. Y que somos guardadores del Santo Sábado, porque reconocemos que Él es nuestro Creador y Redentor. Ahora, ¿cómo está mi carácter? Yo digo esperarlo. Él viene pronto, sí. ¿Cómo lo estoy esperando? ¿Cuál es mi comportamiento? ¿Cuáles son mis acciones? ¿Qué sale de mi boca? ¿Realmente lo estoy esperando? ¿O necesito que haya una transformación en mí? Recordemos que a Dios no lo podemos engañar. Lo que sembremos cosecharemos. Por esto estas lecciones son para despertarnos, para que reconozcamos nuestra realidad y no nos engañemos, sino que nos detengamos y nos arrepintamos y volvamos a Dios. A Dios. Ese es el deseo de Él, porque Él no quiere que cuando ese momento llegue, yo le diga, Señor, Señor, en tu nombre hice esto y lo otro, y Él me diga, no te conozco. Él lo que quiere es decirme, bien, hijo mío, has sido fiel en lo poco, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Eso es lo que Él quiere. Pero debe de haber en mí ahora una fe genuina, probada por las dificultades, por las pruebas. Así que sigue diciéndonos aquí la hermana Elena de White. Ella lo expresa de esta manera: la vida es una disciplina. Habrá provocaciones que prueben su genio, y es afrontándolas con el espíritu debido cómo se desarrollarán las gracias cristianas. Si se soportan mansamente las injurias, los insultos, si se responde a ellas con contestaciones amables y a los actos de opresión con la bondad, serán evidencia de que el Espíritu de Cristo mora en el corazón. Y añade que si las penurias y las molestias que fuimos llamados a soportar se soportan bien, desarrollan en el carácter virtudes como las de Cristo y distinguen al cristiano del mundano. Así es de que vemos aquí vamos a ser probados como cristianos, como siervos de Cristo. Aquí vemos en Timoteo y en Epafrodito varias cualidades esenciales para un ministerio exitoso. Veamos aquí, Pablo describe a Timoteo como alguien que compartía sus sentimientos.
compartía sus sentimientos. ¿Y cómo eran los sentimientos de Timoteo? Puros. No había allí engaños. Compartía sus sentimientos. Además, se preocupaba sinceramente por los demás. Además, buscaba lo que es de Cristo Jesús. También tenía un carácter probado y demostraba una actitud de servicio. A eso se nos llama. Así debe de ser nuestro cristianismo hoy. Así debe de ser nuestro adventismo hoy. Pero nos hemos encerrado en nosotros mismos y nos hemos olvidado de compartir mi cristianismo. Me he olvidado de preocuparme por los demás. Me he olvidado de vivir cerca de Jesús y de reflejarle. Así es de que, hermanos, mire lo que nos dice el consejo del Espíritu de profecía para este día. El día miércoles 28. Pablo amaba a Timoteo, su hijo en la fe. El gran apóstol sondeaba a menudo al discípulo más joven, preguntándole en cuanto a la historia bíblica, y al viajar de lugar en lugar, le enseñaba cuidadosamente cómo trabajar con éxito. El efecto entre Pablo y Timoteo comenzó con la conversión de Timoteo. El lazo se había fortalecido a medida que compartían las esperanzas, los peligros y los trabajos de la vida misionera, hasta que parecían ser uno. La disparidad de sus edades y la diferencia de sus caracteres hicieron más ferviente su mutuo amor. El espíritu ardiente, celoso e indomable de Pablo encontró reposo y a menudo en la disposición apacible, compaciente y discreta de Timoteo. El servicio fiel y el amor tierno de su sufrido compañero alegraron más de una hora oscura de la vida del apóstol. Todo lo que un hijo puede ser hacia un padre amado y respetado, lo fue el joven Timoteo para el sufrido y solitario Pablo. Pablo amaba a Timoteo porque Timoteo amaba a Dios. Su conocimiento inteligente de la piedad experimental y de la verdad le daba distinción e influencia. La piedad y la influencia de su vida hogareña no eran de baja categoría, sino puras, sensatas y no corrompidas por falsos sentimientos. La palabra de Dios era la regla que guiaba a Timoteo. Su mente se espaciaba en las ideas del orden más elevado posible. Quienes lo instruían en su hogar cooperaban con Dios al educar a este joven para soportar las cargas que le serían impuestas a temprana edad. En su trabajo, Timoteo buscaba constantemente el consejo y la instrucción de Pablo. No actuaba por impulso, sino con reflexión y serenidad. El Espíritu Santo encontraba en él uno que podía ser amoldado y moldeado como un templo para la morada de la divina presencia. Las lecciones de la Biblia, al entretejerse en la vida diaria, tienen una profunda y perdurable influencia en el carácter. Estas lecciones las aprendía y practicaba Timoteo. Esto se encuentra en Conflicto y Valor, 6 de diciembre, página 346. Vemos la ventaja que tuvo Timoteo al recibir un ejemplo correcto de piedad y verdadera santidad. La religión era la atmósfera de su hogar. El poder espiritual, manifiesto de la piedad en el hogar,
preservó la pureza de su lenguaje y lo mantuvo libre de todo sentimiento corrupto. Dios había ordenado a los hebreos que enseñaran a sus hijos lo que Él requería y que les hicieran saber cómo había obrado con sus padres. Este era uno de los deberes especiales de todo padre de familia y no debía ser delegado a otra persona. En vez de permitir que lo hicieran labios extraños, debían los corazones amorosos del padre y de la madre instruir a sus hijos. Con todos los acontecimientos de la vida diaria, debían ir asociados pensamientos referentes a Dios. Las grandes obras que Él había realizado en la liberación de su pueblo y las promesas de un Redentor que había de venir debían relatarse a menudo en los hogares de Israel. Las grandes verdades de la providencia de Dios y la vida futura se inculcaban en la mente de los jóvenes. Se la educaba para que pudiera discernir a Dios tanto en las escenas de la naturaleza como en las palabras de la revelación. Las estrellas del cielo, los árboles, las flores del campo, las elevadas montañas, los riachuelos, murmuradores, todas estas cosas hablaban del Creador. El servicio solemne de sacrificio y culto en el santuario y las palabras pronunciadas por los profetas eran una revelación de Dios. Esto está en Conflicto y Valor, 5 de diciembre, página 345. Así que hoy hemos estudiado acerca de el carácter probado en la vida de Timoteo y en la vida de Pablo. Dice la palabra que estas cosas han quedado escritas para nuestra instrucción, para nuestra enseñanza, para que hagamos también nosotros lo mismo. Pero dice allí al final la lección: piensa en las provocaciones, dificultades y molestias que has enfrentado recientemente. ¿Las has sobrellevado con paciencia? ¿Qué puedes hacer para que estas experiencias te ayuden a ser más disciplinado? Medita en ello. Dedica un tiempecito a meditar en esto último. Y deja que el Espíritu Santo te hable. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio diario de lecciones de Escuela Sabática, aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.